Te doy gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar acá por la sangre de Jesús. Bendice el estudio de tu palabra en nombre de Jesús. Amén. Estamos estudiando la carta de Pablo a los Colosenses y estamos en el capítulo 1 y realmente me he encontrado con la oración de Pablo a los Colosenses y es otra de las oraciones magistrales que llamo yo. Pablo escribe a los Colosenses. Colosas era una ciudad que estaba a 100 millas al este de Éfeso. Pablo fundó la iglesia de Éfeso en el tercer viaje misionero, donde estuvo como 3 años. Cuando llegó Epafras, un residente de Colosas, recibió el evangelio y luego regresó a Colosas y compartió el evangelio y nació la iglesia en Colosas. Se reunían en la casa de Filemón. Onésimo, uno de sus esclavos, había escapado, huyendo, llega a Roma, conoce el evangelio, recibe a Cristo y Pablo lo envía de regreso a Filemón y va con Tíquico, quien lleva la carta. Y en esta carta hemos estudiado los primeros 8 versículos y empezamos el versículo 9, que es la oración de Pablo por los colosenses, y hoy vamos a continuar el versículo 9 y 10, no vamos a termina hasta el versículo 12 esa oración. Pero Pablo, como vimos en el versículo 3, le da gracias a Dios y dice: damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros, al oír de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis por todos los santos. Entonces Pablo nos resalta acá que la iglesia de Colosas era una iglesia que tenía fe, pero una fe ciega en cualquiera, no, una fe en Cristo, porque Cristo es central en la iglesia. Es la fe nuestra gira alrededor de Cristo, no del Papa, no del Vaticano, no de los pentecostales o bautistas, sino que es en Cristo. Nuestra fe es en Cristo Jesús. Esto es lo que debe caracterizar y caracteriza nuestra congregación. Nuestra fe es en Cristo Jesús. Él es la roca, no es una denominación. Entonces vemos cómo Pablo habla de oír de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis por todos los santos. Ser una fe viva, y una fe viva produce fruto. ¿Y cuál era el fruto? Amor. Es el fruto del Espíritu. Amor por todos los santos. Entonces Pablo todavía menciona en el versículo 8 de que hemos oído de Epafras, dice, el que nos informó acerca de vuestro amor en el Espíritu. Es un amor sobrenatural, no es un amor del mundo, un amor egocéntrico, sino que es un amor que inspira el Espíritu Santo, un amor otrocéntrico. La verdad es que iba a hablar más en la introducción de cosas que enseñamos el domingo pasado, y cuando las estuve leyendo, al principio tenía mucho que compartir de lo que enseñé el domingo pasado, y dije, es necesario repetirlo, pero no lo voy a repetir porque la oración no me permite el tiempo. Pero le voy a decir algo: si usted no estuvo en el estudio del domingo pasado, agarre el CD o váyase a Facebook, porque realmente tiene unas enseñanzas bien importantes. Y le voy a decir, cuando yo me puse a repasarlo, dije, Dios nos ilumina, y le daba la gloria al Señor, pero estaba bien agradecido con Dios y le digo, usted está recibiendo enseñanza que viene del Señor, porque eso es lo que estamos estudiando. No la desperdicie, porque no es enseñanza de hombre, es enseñanza de la palabra de Dios. Eso es lo que venimos a hacer acá. No desperdicie la oportunidad. Entonces Pablo está hablando del amor de los colosenses, de la fe, de la esperanza. Fe, esperanza y amor. Y luego dice en el versículo 9, por esta razón también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar para que seas llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que andéis como es dignos del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Hasta ahí vamos a estudiar, versículos 9 y 10. Pablo está diciendo, por esta razón. ¿Qué razón? Que tienen una fe en Cristo, una fe que produce fruto, amor, un amor por todos los santos, que tienen una esperanza. Entonces Pablo dice, por esta razón también nosotros, desde el día que lo supimos, alguien le llevó el evangelio. Por eso Pablo no los conocía personalmente, pero llegó a oídos de él. Esto es una iglesia llena de amor y de fe. Desde el día que lo supimos,
no hemos cesado de orar. Pablo era un hombre de oración. No hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seas llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que andéis como es dignos del Señor, agradándole en todo. Interesante. Hemos visto que el testimonio de los colosenses era bueno: fe, amor, esperanza. Pero había que orar por otras cosas. Pablo no dijo, es una buena iglesia, ya no me preocupo. Había que orar por estas cosas, que fueran llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y comprensión espiritual. No podemos servir a Dios si no conocemos su voluntad. Imagínate un amo y tiene su siervo, y el siervo no le pregunta qué quiere hacer el amo y decide, bueno, me voy a ir a sembrar frijoles. Y él no quiere que vaya a sembrar frijoles, él quiere que vaya a reparar las vigas de una casa que están construyendo. No puede hacerle, no puede decir que es un siervo fiel. Tiene que preguntarle a su amo qué es lo que quiere hacer. Nosotros tenemos que conocer la voluntad del Señor. No se trata de reglas, se trata de oír la voz de nuestro Señor. Mis ovejas oyen mi voz. ¿Por qué me decís Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Entonces vemos que Pablo está orando para que ellos conozcan la voluntad de Dios, para que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Entonces nosotros debemos de orar unos por otros. Vamos a agarrar estos versículos, estas oraciones, y orar de esa manera, con esa madurez, con ese entendimiento. No la manera a veces tan incompleta, tan inmadura con que a veces oramos. Debemos de orar con esa madurez, con ese entendimiento, que es como quien dice, es como que si estás tirando con hondía o si estás disparando con una metralleta. Si sabemos orar, estamos disparando con una metralleta al enemigo. Pero si no sabemos orar, es como tirando semillitas de frijol o lo que sea contra el enemigo. No, hay que saber cómo pelear la batalla. El que conoce y hace la voluntad de Dios no se desmoronará. Necesitamos conocer y hacer la voluntad de Dios y permaneceremos para siempre. En la primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17, el apóstol dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y no está hablando al mundo, al ser humano, a los habitantes. Está hablando el espíritu de mundanidad, el espíritu de avaricia, de egoísmo, de arrogancia. Y dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no vienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, ¿cómo puedes hacer la voluntad de Dios si no la conoces? El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hay que conocerla. Existe la voluntad general de Dios. Hay principios bíblicos que nos muestran cuál es la voluntad general de Dios. Que los padres amen a sus hijos, que los hijos respeten a sus padres. Es la voluntad general de Dios. Pero hay voluntad particular. Hay planes específicos de Dios para cada uno de nosotros, en situaciones, en circunstancias, en decisiones. El Señor en Mateo 7 menciona, cualquiera que oye estas palabras mías. Es a través de oír la palabra de Dios que vas a conocer la voluntad general de Dios. Cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica es semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, y vinieron los torrentes, y soplaron los vientos, y azotaron aquella casa, y no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. Pero el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica es semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, azotaron aquella casa y cayó, y grande fue su destrucción. Entonces tenemos que buscar conocer la voluntad de Dios y luego hacerla. El alinearnos a la voluntad de Dios es clave para una vida de poder. Si queremos tener poder, debemos de alinearnos a la voluntad de Dios. En la primera epístola de Juan, capítulo 5, versículo 14 al 15,
En el versículo 13, Juan dice, estas cosas he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Podemos saber que tenemos vida eterna, no tenemos que morirnos para saber si nos vamos a ir al cielo, al purgatorio, al infierno. No hay purgatorio, hay cielo, hay infierno. Y no tenemos que morir. Ahorita podemos saber si tenemos vida eterna, si hemos recibido a Jesús. Estas cosas he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las cosas que hemos pedido. Esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, sabemos que Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tendremos las peticiones que hemos pedido. Entonces hay poder en conocer la voluntad de Dios, porque entonces vamos a pedir, nos vamos a alinear, y Dios va a hacer cosas milagrosas, porque Dios quiere hacer cosas poderosas. Dios quiere hacer grandes cosas, si tan solo nos alineamos a su voluntad, y hay que conocerla. Ahora, tenemos que entender que, contrario a muchos lugares que enseñan lo contrario, la voluntad de Dios puede incluir sufrimiento. Ahora, notemos acá que Pablo dice, no hemos cesado de orar por ustedes y de rogar para que seas llenos del conocimiento de su voluntad. Pablo es un hombre de oración. En Colosenses 1:3 dice, damos gracias a Dios el Padre nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros. Damos gracias a Dios el Padre nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros al oír de vuestra fe en Cristo Jesús. Está hablando, orando siempre por vosotros. Y acá en el versículo 9 dice, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar para que seas llenos del conocimiento de su voluntad. Entonces Pablo está hablando y de rogar, de suplicar. O sea, vemos que Pablo ruega, Pablo suplica por estas cosas. Vemos intensidad en el corazón de Pablo. Cuando vengamos a orar, que haya intensidad en nuestro corazón. Vemos un verdadero interés y una pasión por el bienestar de los colosenses. Porque estaban entrando doctrinas falsas. Habían personas que decían que había que adorar ángeles. Habían otros que decían que tenían un conocimiento superior al de los apóstoles. Y eran doctrinas falsas. Habían otros que decían que había que observar las leyes alimenticias del Antiguo Testamento para llegar a una mayor espiritualidad. Y Pablo dice, no, Pablo tenía una preocupación, escribe esta carta a los colosenses para eliminar toda esa mentira, para proteger a los colosenses de la doctrina falsa, que los vuelve inefectivos y te pueden enviar al infierno. Un alimento contaminado te puede enviar a la tumba, y un alimento espiritual contaminado te puede llevar al infierno. Mira que Pablo nos ruega para que tengan una buena idea de la voluntad de Dios. Por esta razón, también nosotros desde el momento que lo supimos no hemos cesado de orar y de rogar para que seas llenos del conocimiento de su voluntad. Llenos, es decir, tener un entendimiento completo de la voluntad de Dios. Así es de importante conocer la voluntad de Dios. Es importantísimo. Yo recuerdo cuando recién vine al Señor, el versículo ese me tocó el corazón, donde dice el Señor, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese versículo me golpeó, me penetró. Dije, wow, se trata de hacer la voluntad de Dios, no se trata de quemar incienso, no se trata de hacer penitencia, no se trata de estar en misa todos los domingos, se trata de hacer la voluntad de Dios. Y esa voluntad de Dios es importante, y esa voluntad puede incluir sufrimiento. Contrario a la iglesia que dice, pare de sufrir. Primera de Pedro 3, 17 y 18. Pedro dice, es mejor padecer por hacer el bien. Muchas veces por hacer el bien te va a ir mal en este mundo. Si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Entonces Cristo injustamente murió por nosotros, pero fue el plan del Padre para rescatarnos del infierno. Y tú te puede tocar sufrir, no porque al sufrir vas a salvar a alguien con tu sufrimiento, porque es la sangre de Cristo la que nos salva,
pero tu sufrimiento puede ser un testimonio para otros de que tu fe es verdadera, que a pesar de que estás pasando crisis, tú no te despegas del Señor, y que realmente no estás ahí porque vas a tener un poco más de dinero en el trabajo, sino porque Dios merece ser conocido y honrado, y eso puede provocar en otros una fe. Dios puede tener propósitos en todo eso. De hecho, en 1 de Pedro 4:19 dice Pedro: los que sufren conforme a la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador haciendo el bien. Entonces vemos que Pablo está hablando está rogando de que sean llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que andéis como es digno del Señor. Entonces vemos que hay un propósito, en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que andéis como es digno del Señor. Lo que está diciendo. Es decir, un amor sin conocimiento de la voluntad de Dios, un amor sin sabiduría y sin comprensión espiritual, no es un buen amor. Es un amor incompleto. Es un amor que es incapaz de producir el fruto de justicia y rectitud en nosotros. Hay personas que dicen, bueno, lo importante es que amen, no importa lo que creen, pero que haya amor. Yo recuerdo cuando vine al Señor y compartí verdades que confrontaban a ciertas personas. Decían, no, eres muy conflictivo, lo que importa es el amor. ¿Dónde está el amor? Bueno, si la verdad es de que tú te estás yendo al infierno porque estás creyendo una mentira, no es amor que yo me quede callado, es amor que yo te diga la verdad. Y si a ti te duele, es como un médico que dice, pues yo no te voy a operar porque te va a doler la operación. Si tú amas, tú vas a decir la verdad, en amor por supuesto, ¿verdad? En amor, pero vas a decir la verdad, eso es lo que te va a motivar. Entonces tenemos que entender la necesidad. Algunos piensan, no, lo importante es amar, no importa la doctrina, estás equivocado. En Filipenses 1:9 al 11, esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento. Que vuestro amor abunde más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojáis lo mejor, para que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que es por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. Entonces Pablo en Filipenses está diciendo, ustedes son una iglesia llena de amor. Los colosenses eran una iglesia de amor también, pero le dice a los filipenses, ustedes son una iglesia de amor, pero yo ruego, esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento. ¿Cuántas personas hay en algunas denominaciones donde tienen gran amor? Hay católicos que tienen gran amor, pero ¿dónde está el conocimiento verdadero y el todo discernimiento? Están ahí arrodillándose a imágenes. ¿Dónde está el conocimiento verdadero y el discernimiento? Entonces Pablo dice, a fin de que escojáis lo mejor, es decir, al conocer, al tener discernimiento, vas a escoger lo mejor para que seáis puros e irreprensibles. Puro quiere decir, no quiere decir aburrido, puro quiere decir sin contaminación, sin engaño, sin mentira. Puros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia, que es por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. Entonces vemos que Pablo aquí está hablando, por esta razón también nosotros desde el momento que oímos, no hemos cesado de orar, desde el momento que supimos, lo mismo, lo oímos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seas llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que andéis como es digno del Señor. O sea, ese amor tiene que estar lleno de sabiduría y comprensión espiritual para que podamos andar de una manera digna del Señor. Vemos que Pablo está orando para los colosenses, para conocimiento de la voluntad, sabiduría y comprensión espiritual. Necesitamos sabiduría. Una madre puede amar mucho a su hijo, pero sin sabiduría
lo va a malcriar, lo va a mimar demasiado, lo va a arruinar. Y cuando crece ese niño, no puede ser hombre, porque lo hizo un muñequito, era su muñequito. Y todo era, ay, pobrecito, ay, te golpeaste. Y tiene 25 años. Y él no se ha dado cuenta que ya creció. Tiene 18, ay, mi niño. Ya tiene 18 años. Ya no le digas mi niño. Un esposo debe de ser amoroso, complaciente y tierno con su esposa. Pero sin su sabiduría tomará malas decisiones. Llevará a la familia a un caos económico o a un lugar de adoración que no corresponde. Necesita sabiduría. O terminará en engaño y en rebeldía como Adán al hacerle caso a su mujer Eva. Pero en vez de ser recto, cedió y todos estamos pagando. Necesitamos comprensión espiritual para andar como le agrada a Dios. Dios es espíritu y los que le adoren deben adorarle en espíritu y verdad. Si tú no entiendes eso, tú vas a adorar con inciensos y esto y lo otro. No se trata de eso. Es una adoración que nace por el Espíritu Santo. No es con apariencia, vestuario, me voy a vestir de esta manera para honrar a Dios. No es el vestuario, es en espíritu, que venga, se adore en espíritu y en verdad. En 1 Corintios Pablo dice: el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. Pero el que es espiritual juzga todas las cosas, mas él no es juzgado por nadie, porque quien ha conocido la mente del Señor para que le instruya, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces el hombre espiritual puede juzgar las cosas, saber qué está bien, qué está mal, qué conviene, qué no conviene. Vamos a Apocalipsis 2, 18 al 23, donde el Señor le da un mensaje a una iglesia, la de Tiatira, que está Apocalipsis 2, 18 al 23, le da un mensaje a una iglesia, Tiatira, que tiene fe, tiene amor, tiene buenas obras, pero no tenía discernimiento espiritual. Y no estaba obrando de acuerdo a la voluntad de Dios. Y el Señor le menciona las buenas cosas, pero luego le exhorta fuertemente. Vamos a ver. Versículo 18. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, es decir, al pastor, al enviado, al mensajero. El Hijo de Dios, que tiene ojos como llama de fuego y cuyos pies son semejantes al bronce bruñido. El bronce bruñido, es decir, habla de juicio. Nuestro Señor Jesucristo no es el bebé que está en Belén. Él creció, murió a la cruz, resucitó y ahora está glorificado y es un Dios glorioso en toda su majestad y gloria. Y Él con un día lo veremos y veremos sus ojos como llamas de fuego. Así se le apareció a Juan en Apocalipsis. Y también lo veremos como nuestro hermano con ternura, si es que lo hemos hecho nuestro Señor. Pero también lo vemos en su posición glorificada. Y sus ojos son como llamas de fuego. Imagínate, tú en toda tu maldad, cuando veas eso, te vas a derretir, mi hermano. Gracias a Dios por su sangre. Podemos decir amén. Pero aquí le está hablando a la iglesia y aparece con su mirada como llamas de fuego. A la iglesia. O sea que el Señor nos está llamando a santidad. ¿Puedo oír un amén? Y vemos que dice: yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia, y que tus obras recientes son mayores que las primeras. Era una iglesia que estaba madurando y creciendo. Pero tengo esto contra ti. Tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa, y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces lo que vemos que está haciendo acá, el Señor está diciendo: ustedes tienen amor, pero dentro de ese amor están tolerando inmoralidad. Y el Señor dice: lo siento, eso no lo puedo permitir.
Y dice, le he dado tiempo para arrepentirse y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Mira, la postraré en cama y a los que cometen adulterio con ella los arrojaré en gran tribulación si no se arrepienten de las obras de ella. O sea, le da una oportunidad. Arrepiéntanse. Eso es lo que dice. Mira, la postraré en cama y a los que cometen adulterio con ella los arrojaré en gran tribulación si no se arrepienten de las obras de ella. ¿Qué hace el Señor? Dice, a esta mujer le voy a enfermar. Esta mujer la voy a mandar a la cama para que se arrepienta. Y si los que cometen adulterio con ella no se arrepienten, me los voy a volar. Sus hijos mataré con pestilencia, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones, y os daré a cada uno según vuestras obras. Wow, cosa seria. El Señor nos llama a santidad. Entonces, un amor que no tiene conocimiento, un amor que no tiene comprensión espiritual, no es un amor que nos lleva a la santidad. ¿Puedo oír un amén? Ahora, vemos que dice, para que andéis como es digno del Señor, agradando en todo, agradándole en todo. Ve a Colosenses, que ahí donde estamos. Agradándole en todo. Es interesante. Nuestra meta es agradar a Dios. A Billy Graham le preguntaron, él fue a la presencia de Dios esta semana. De fake news, las noticias falsas decían que había muerto. Él no murió, él fue a la presencia de Dios. Está más vivo que nunca, gozándose en el Señor. Un hombre que Dios usó grandemente, grandemente. Y le preguntaron hace algún tiempo, ¿qué quisieras que la gente dijera cuando tú mueras? Y él respondió, ¿sabes qué? No me interesa lo que la gente piense, me interesa lo que una persona piense de Dios. Y que Él diga, bien, siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Eric Liddell fue un hombre muy reconocido. Él fue hijo de misioneros escoceses que estuvieron ministrando en China. Y él nació en China porque era hijo de misioneros escoceses. Vivió del año 1902 al año 1945, murió en China también. Pero este joven, cuando tenía 22 años, era el favorito en la carrera de 100 metros en las Olimpiadas en Francia. Era el favorito, pero era un hombre que amaba a Dios. Y el domingo, él no lo tocaba con nada. El domingo lo dedicaba para meditar en el Señor, hablar con el Señor, pasar tiempo con el Señor, y nadie le tocaba el domingo. Bueno, él era favorito para ganar la carrera de 100 metros en las Olimpiadas. Y resulta que cuando sortearon los días que le tocaban, le cayó día domingo la carrera. Y hubo una gran presión para que corriera. Él dijo, no voy a correr. Ese día yo se lo dedico al Señor. Ese día yo lo quiero dedicar adorando al Señor. Pero te vas a poder ganar la medalla de oro. Imagínate lo que es un corredor olímpico, cómo no muere por ganar la oportunidad. Dijo, no importa. Y después corrió en el día de la semana la carrera de 200 metros y ganó medalla de bronce. Y ganó la de 400 metros y ganó la medalla de oro. Pero fue conocido mucho por esto y luego fue misionero. En vez de irse a Escocia y vivir cómodamente, se regresó a China y sirvió como misionero, primero como maestro bajo The London Missionary Society, la sociedad misionera de Londres, y luego como evangelista itinerante, hasta que murió a los 43 años, joven, pero dejó un tremendo testimonio. Una de las cosas que dijo fue lo siguiente: el secreto de mi éxito en la carrera de los 400 metros es que le echo todas las ganas que puedo a los primeros 200 metros, corro tan rápido como puedo, pero en los segundos 200 metros lo corro con la rapidez de la ayuda de Dios. O sea, hasta en la carrera él estaba consagrado a Dios y ganó la medalla de oro. Luego dijo, Dios me hizo rápido,
Y cuando corro, siento su deleite en mí. God made me fast, and when I run, I feel His pleasure. Y me toca esa frase. Este es un hombre que corre y dice, yo he sido hecho por Dios. Y ahora que corro y echo ganas, estoy haciendo lo máximo del que me diseñó. Es como que si alguien diseña un avión supersónico y lo ve volar y hacer todo tipo de cosas ahí, uno lo ve con gusto. Entonces él dice, yo veo que Dios me ve con gusto, pero no lo decía con arrogancia, sino decía, yo soy fruto de Dios y quiero dar todo lo que puedo para lo que Dios me hizo para traerle gloria. Qué lindo comentario. Y en otra ocasión dijo, a muchos nos falta algo en la vida porque corremos tras lo segundo mejor, pero yo te propongo lo que he encontrado es lo mejor a todo, uno que vale toda nuestra entrega y dedicación, Jesucristo. Él es Salvador de jóvenes y de ancianos. Señor, heme aquí. Qué bonito. Como cristianos, dijo, te reto, tengo una mayor meta, tengo un estándar alto. Haz Jesús tu ideal. Hazlo un ideal no solo para ser meramente admirado por ti, sino para que le sigas en sus pasos. ¿Qué es lo que vemos? Un hombre que está buscando agradar a Dios, que cuando corre quiere agradar a Dios. No le interesaba su fama, porque no corrió el domingo, que podía haber ganado la carrera de 100 metros, era el favorito. No le interesaba fama, lo que le interesaba era agradar a Dios. En Gálatas 1:10 Pablo dice, porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o me esfuerzo por agradar a los hombres. Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Dios, siervo de Cristo. Si tú vives para que te dé una palmita en la mano, en el hombro, si tú vives para que alguien reconozca quién eres, no vas a poder servir a Cristo. Para servir a Cristo no te tiene que importar lo que la gente diga. No quiere decir que seas pesado, no quiere decir de que no te importe la gente, pero a la hora de las horas, tus decisiones son para agradar a Dios, no a los hombres. Y aún si estás sirviendo a los hombres, aquí, ¿a quién servimos? Servimos a Dios, pero ¿cómo? Sirviendo a la iglesia. Y la iglesia no es un edificio, es un grupo, es una familia. Entonces yo ahora te estoy sirviendo compartiendo la palabra del Señor, pero estoy buscando hacer la voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad del Señor? No venir aquí como un orador en el sentido de oratoria, con flores y lenguaje bonito. Vengo a compartir lo que dice Dios. Eso es lo que Dios me ha llamado a hacer. Esa es la voluntad de Dios. Y si la gente dice, no, pues te vamos a pagar para que hables bonito y uses el lenguaje, pues mala onda. Vete a comprar a otra persona. Yo no soy un pastor a sueldo. Tenemos que buscar agradar al Señor. Ahora, agradándole en todo. Para poder agradar a Dios, una vez más, tenemos que conocer el conocimiento de su voluntad. Pero también tenemos que querer hacerla. El Señor Jesucristo, cuando estuvo en Getsemaní, ese día, esa noche antes de morir, le dice al Padre, Padre mío, si es posible, aparta de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Padre mío, aparta de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieras. ¿Qué es lo que está diciendo? No quiero hacer mi voluntad, quiero hacer la tuya. No quiero agradarme a mí, quiero agradarte a ti. Eso es lo que está diciendo. Y lo dice dando fruto en toda buena obra. Agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra. Es decir, Dios quiere ver fruto en nosotros. Juan nos comparte las palabras de Jesús hablando de la vid verdadera. Y luego dice, en esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto. Y así probéis que sois mis discípulos. ¿Cómo le vamos a traer gloria al Padre? A través de obras. Sabemos que existe el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, pero también está el fruto de las buenas obras. Y Jesús habló de eso. Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. Ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y ilumina a los que están en la casa. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Para que vean vuestras buenas acciones, tiene que haber obras.
que traigan gloria a Dios. Hay buenas obras. Abunda en buenas obras. ¿Sabes que Dios ha establecido de antemano obras para que andéis en ellas? En Efesios 2:10 Pablo dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios ha preparado de antemano para que anduviéramos en ellas. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer ¿qué? Buenas obras, las cuales Dios ha preparado de antemano. ¿Para qué? Andéis en ellas. ¿Qué quiere decir? Que hay obras que Dios ha planeado. Dios ha planeado que yo esté enseñando la palabra hoy. Dios planeó que yo estuviera ayer enfocado todo el día en estudiar y escudriñar la Escritura, en lo que voy a enseñar. Ese era el plan de Dios. Caminas en el plan de Dios. Dios te ha puesto en una ciudad, trabajas en una fábrica o un empleo específico en el campo o en alguna colonia o vecindario, y te ha dado dones y recursos materiales y espirituales para hacer buenas obras, y te da la oportunidad y la guía y el poder del Espíritu Santo para hacerlas. ¿Y qué voy a hacer? ¿Tienes oportunidad de hacer algo bueno? Dios te está dando la oportunidad. Entonces quiere decir que esa era la obra que Dios quiere que hicieras. Si tú eres médico y vas caminando en el supermercado y alguien se desmaya, dice, Dios mío, ¿qué obra quieres que haga? Mi amigo, no seas ciego. Si eres médico, ahí se desmayó esa persona, atiéndela. Si tú tienes el Evangelio y hay alguien desesperado, sin esperanza, y tienes a la par esa persona, Dios tiene un propósito, que ores por ella, le compartas, le des esperanza. Entonces vemos acá también el lenguaje de Pablo. Por esa razón también nosotros, desde el momento que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seas llenos de toda sabiduría, y pudiéramos decir, y de toda comprensión espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Todo, vemos la palabra todo usado prácticamente 4 veces, y creciendo en el conocimiento de Dios. Necesitamos toda sabiduría. O sea, en la vida necesitas sabiduría en muchas áreas, no en una sola. Yo quiero sabiduría para saber cómo cocinarle a mis hijos, está bien, pero necesitas sabiduría también en otras áreas. Bueno, necesito sabiduría cómo manejar las finanzas, está bien, pero necesitas sabiduría en otras situaciones. Y por eso estudiamos todo el consejo de la palabra de Dios, para tener toda sabiduría y toda comprensión espiritual. Y queremos agradarle en todo, no en solo una área. Y queremos revestirnos de toda buena obra y producir el fruto en toda buena obra, en toda buena obra, no solo en esto, en todas las obras buenas que puedas hacer. Y vemos que está hablando de y creciendo en el conocimiento de Dios, y lo que está diciendo acá es aumentando nuestro conocimiento de Dios. La King James, la New King James, la English Standard y la New American Standard dicen increasing in the knowledge of God, incrementando nuestro conocimiento de Dios. ¿Sabes qué? Si a alguien le gusta el béisbol, se sabe quién pichó tantas veces, quién hizo tantos jonrones, se saben todos los datos. Si a alguien le gusta el fútbol, sabe los equipos y cuánto van y quién va a la cabeza y todos los detalles. Y si tú amas a Dios, tú vas a querer conocerle. Y si tú amas la palabra de Dios, vas a querer conocerla. Si tú la amas de veras, si tú la amas, la vas a digerir, la vas a memorizar. ¿Por qué? Porque yo he memorizado la palabra de Dios porque la amo realmente. Y ahora que estaba encontrándome la oración de Pablo a los Colosenses, estoy memorizándomelo, estoy meditando en ella, porque es una oración buena.
Nos habla de la importancia de conocer la voluntad de Dios. Nos habla de la importancia no solo de tener amor y fe, pero conocer, tener discernimiento espiritual, tener comprensión espiritual, tener sabiduría. Y nos habla de que la meta es no solo ser amoroso en el sentido de que, ay, qué amoroso, para andar como es digno del Señor, agradándole en todo y produciendo fruto de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Cómo vas a crecer en el conocimiento de Dios? Al obedecerle, al caminar con Él. ¿Cómo me puedes conocer a mí si no caminas conmigo? Pero si queremos conocer al Señor, queremos caminar con Él y conocerle. Realmente yo me doy cuenta que muchos de los conflictos y de los problemas del corazón no sanan. ¿Saben por qué? Porque no conocemos el amor de Dios. Tenemos el corazón despedazado. Hay personas que destilan amargura. Perdóname que te lo diga. Hay personas que tú les oyes y sueltan amargura. Y amargura lo que sale de ellos. Y creo que uno de los problemas es que no han experimentado el amor de Dios. Y Pablo oraba por los efesios. Es una de las grandes oraciones en Efesios 3, versículo 14 al 21. Pablo dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y la tierra, que os conceda conforme a las riquezas de su gloria ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo more por fe en vuestros corazones, y que arraigados y cimentados en amor seáis capaces de comprender cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que escapa conocimiento, para que seas llenos de la plenitud de Dios. Estaba orando que tuvieran fuerza espiritual, que Cristo morara. Si Cristo mora en ti, hay poder, y Cristo mora en ti por la fe. ¿Y cuál era su oración? Que experimentaran, conocieran la anchura, la longitud, la altura, la profundidad del amor de Cristo. Si nosotros entendemos que Cristo nos ama, no nos importa si nos dan la espalda a otras personas. No nos importa si otros nos desprecian. No nos importa si otros nos subestiman. Si Cristo me ama, si yo sé lo mucho que me ama Dios, si sé lo que me espera, lo que Dios tiene preparado para mí, no me preocupo. Si yo sé que al final del día me tienen un gran banquete y hay personas ahí que se burlan de mí y me quieren dar basura, no les cojo la basura que me quieren dar y estoy gozoso que hay un banquete que me espera. Y esa es la esperanza que tenemos los cristianos. El caminar en la voluntad de Dios, en sabiduría y comprensión espiritual, hace que conozcamos más a Dios. Jesús lo dijo: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y si alguno me ama, mi Padre le amará. Y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿A quién se le va a manifestar Jesús? A aquel que camina en su voluntad. ¿Quieres que Jesús se te manifieste? Escucha su voluntad, busca su voluntad, pídele que te ayude a conocerla y a caminar en ella, y vas a tener una mayor revelación de Jesús. Si alguien no tiene a Cristo en su corazón, vives una vida vacía, vives una vida que te lleva al infierno. Además, separado de Dios, no es lo que Dios quiere. Dios mandó a su Hijo a morir en la cruz por nosotros. Si tú no has recibido a Cristo, yo te invito a que recibas a Jesús, ya sea que nos veas por internet, nos veas en nuestra página web en un futuro, nos escuches de otra manera. Recibe a Jesús. Recibir a Jesús es reconocer que somos pecadores, que somos seres creados para la eternidad, y poner nuestro corazón en orden ante Dios, pedirle perdón por nuestros pecados. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Pídele perdón a Dios por tus pecados.
Y pídele a Jesús que entre y gobierne y guíe tu vida. Y te dará vida eterna y propósito y amor para otros. El amor es un fruto del Espíritu. El amor de Dios, el amor verdadero. Ora conmigo. Padre, te ruego perdón por mis pecados. Hoy recibo a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Te pido, Señor, que me perdones. Y te pido, Señor, que me ayudes a hacer tu voluntad. Te recibo hoy como mi Señor y mi Salvador. Dame tu Espíritu Santo. Creo que tu sangre derramada en la cruz paga por mis pecados. Te doy gracias, Señor, por darme vida eterna. Y Padre, te ruego por los que están orando o orarán, para que tú les bendigas y les fortalezcas y les ayudes. Y te ruego por el resto, Señor, que como oró Pablo, que estemos llenos del conocimiento de tu voluntad, en toda sabiduría y en toda comprensión espiritual, para que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo y dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.